Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar la carne en la alimentación humana. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien nos habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el doctor Francisco Grande Cobian, como sabéis, un eminente científico español, experto mundial en el área de fisiología y nutrición humana, desaparecido en 1995, nos habla con su propia voz y estilo recuperados por inteligencia artificial de un asunto que interesa a miles de millones de personas. No exagero, el papel de la carne en la nutrición humana. Como es habitual, el Dr. Grande Cobian nos ilustra de manera magistral sobre los principales conceptos que sobre el papel de la carne en la nutrición y en la prevención de enfermedades coronarias se barajaban hacia finales de los años 80 del pasado siglo. Estos conocimientos siguen siendo generalmente válidos, aunque algunos requieren de actualización y de una interpretación más prudente a la luz de nuevos resultados de investigación. Por ello, tras escuchar al Dr. Grande, me he tomado la libertad de revisitar algunos de los aspectos que menciona en su conferencia, lo que os comentaré tras las interesantes y siempre sabias palabras del Dr. Francisco Grande Cobian. La carne, incluyendo las vísceras y sus derivados, embutidos, etc., constituye un componente importante de la dieta humana. Durante los 2 millones de años que preceden al comienzo de la agricultura, nuestros antepasados consumieron dietas en las que la carne era su componente principal. Con la introducción de la agricultura y el abandono de la vida nómada hace cosa de 10.000 años, los productos vegetales han venido a desplazar en buena medida el consumo de carne. En el momento actual, años 80 del siglo XX, existen notables diferencias en consumo de carne entre distintas poblaciones. En términos generales, la carne es un componente importante de las dietas consumidas por las poblaciones de los llamados países desarrollados, mientras que las poblaciones menos desarrolladas consumen dietas que, en muchos casos, están prácticamente desprovistas de carne. Cualquiera que sea el país que se considere, es evidente que el consumo de carne se eleva al elevarse el nivel económico de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo medio de carne es del orden de 90 kilos por cabeza de población por año, lo que corresponde a unos 250 gramos por cabeza de población por día. En España, según los cálculos del profesor Varela, el consumo de carne y productos cárnicos es del orden de 180 gramos por cabeza de población por día. El aumento en el consumo de carne, al elevarse el nivel económico de la población, se manifiesta claramente en nuestro país. En 1958, el consumo de carne representaba un 17,6% del gasto de alimentación total, cifra que ha ido elevándose hasta alcanzar un 28,9% en 1985, según los datos del Estudio de Presupuestos Familiares. En Inglaterra, el consumo de carne es actualmente unas 12 veces mayor que en 1955, si se incluye la carne de pollo. Pero la carne, es preciso decirlo, no es indispensable para la alimentación del hombre y me parece ocioso discutir si el hombre es carnívoro o herbívoro. Afortunadamente, nuestra especie posee una admirable capacidad de adaptación que le permite satisfacer sus necesidades nutritivas con las más variadas combinaciones de alimentos habituales. Pienso, en consecuencia, que lo más útil para no perdernos en discusiones bizantinas es tratar de considerar algunas de las características nutritivas de la carne, a fin de poder definir su papel en la alimentación del hombre actual. Una manera de comenzar este análisis puede consistir en preguntar cuál es la contribución de la carne al suministro de energía y nutrientes de la dieta habitual en los países de nuestro entorno. En Inglaterra, por ejemplo, la carne y sus derivados suministran un 16% de la energía total de la dieta,
un 31% de las proteínas y un 26% de las grasas. Suministran también un 22% del hierro y una proporción importante de las vitaminas hidrosolubles del complejo B, con la excepción del ácido fólico. La carne y sus derivados suministran casi un 30% de la niacina, un 15% de la riboflavina y un 14% de la tiamina. El ácido ascórbico se encuentra en muy pequeña cantidad en la carne y en proporción mayor en las vísceras, pero la contribución de la carne y las vísceras puede ser importante en situaciones en las que la dieta carece de otras fuentes de vitamina C. Recuérdese a este respecto la experiencia de las tropas británicas sitiadas en Kut el Amar, Mesopotamia, en 1915. Los soldados indios que se abstuvieron del consumo de carne desarrollaron escorbuto, mientras que los soldados ingleses que se habían comido sus caballos durante el sitio no padecieron la enfermedad. Analicemos ahora el contenido de proteínas de la carne. Las carnes más comúnmente utilizadas en la alimentación humana poseen un contenido de proteínas que oscila entre un 15% en la carne de cordero y de un 18 a 20% en las carnes de ternera y de pollo. Estas cifras deben servir solamente de orientación, dada la gran variabilidad y las diferencias entre unas especies y otras. El contenido de proteínas y de agua disminuye al aumentar el contenido de grasa. Las proteínas de la carne son de buena calidad, solo un poco inferior a la de las proteínas del huevo y de la leche. Aventajan a estas en cuanto al contenido de lisina, pero poseen un menor contenido de fenilalanina y tirosina, triptófano y valina. Por su riqueza en lisina, complementan muy eficazmente las proteínas de los cereales, que, como es sabido, poseen un bajo contenido en este aminoácido. La proteína muscular es de fácil digestión, no así la proteína del colágeno, cuyo contenido aumenta en general con la edad del animal y varía considerablemente de un músculo a otro. Al elevarse el contenido de grasa, el vaciamiento gástrico se hace más lento, lo que explica por qué las carnes con elevado contenido en grasa son consideradas de difícil digestión. Vamos a hablar entonces del contenido en grasas de la carne. Según se ha indicado, la grasa de la carne contribuye de forma importante al contenido de grasa total de la dieta en los países desarrollados. Debido a las relaciones entre contenido en grasa de la dieta y el desarrollo de ciertas enfermedades, particularmente la enfermedad isquémica coronaria, debo ocuparme de esta cuestión. Los experimentos iniciados en nuestro laboratorio de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, hace 35 años, permitieron establecer las relaciones cuantitativas que existen entre la composición en ácidos grasos de las grasas de la dieta y los niveles de colesterol del plasma humano. Este estudio fue emprendido después de haberse establecido que los niveles de colesterol total constituyen uno de los más importantes factores de riesgo en el desarrollo de dicha enfermedad. Comparados con los hidratos de carbono de la dieta mixta, los glicéridos de ácidos grasos saturados, particularmente los de 12, 14 y 16 átomos de carbono, láurico, mirístico y palmítico, elevan los niveles de colesterol total, mientras que los de ácidos grasos poliinsaturados los rebajan. Los glicéridos de ácidos grasos monoinsaturados, como el oleico, el principal componente del aceite de oliva, producen niveles de colesterol total iguales a los producidos por una cantidad idéntica de calorías de hidratos de carbono. En consecuencia, la sustitución de una cantidad de glicéridos saturados por la misma cantidad de calorías de glicéridos monoinsaturados produce una reducción media del colesterol total correspondiente a la eliminación del efecto elevador de los glicéridos saturados, es decir, de 2,7 miligramos por decilitro de plasma. El contenido de ácidos grasos saturados es, pues, el principal factor responsable de la elevación de los niveles de colesterol producida por las grasas de la dieta, cualquiera que sea la procedencia de estas. En el estudio de 7 países, por ejemplo, la correlación entre contenido en ácidos grasos saturados de la dieta, expresado en porcentajes de la energía total de la misma, y la cifra media de colesterol total de los distintos grupos de población examinados es muy elevada, con un coeficiente de correlación llamado R igual a 0,95. La correlación entre mortalidad coronaria por 10.000 sujetos durante 10 años de observación y el contenido de ácidos grasos saturados de las dietas correspondientes es de R igual a 0,93. Estos datos y otros que no debo considerar ahora en detalle
justifican la preocupación que existe en la actualidad por la cantidad y composición de las grasas de la dieta en relación con el desarrollo de la enfermedad isquémica coronaria. El contenido en grasa de las carnes y su composición en ácidos grasos varía de unos animales a otros y con el estado nutritivo del animal. En términos generales, el contenido más bajo de ácidos grasos saturados, 2,2 a 3,2 gramos por 100 gramos de parte comestible, se encuentra en las carnes de pollo y en la carne magra de ternera y de cerdo. Estas cifras se elevan a de 8 a 12 gramos por 100 gramos de parte comestible en las carnes de ternera y de cerdo de contenido medio de grasa y en la de cordero. Los embutidos, como el chorizo y el salchichón, contienen por lo general entre 12 y 15 gramos de ácidos grasos saturados por 100 gramos. Es pues evidente que la carne y sus derivados contribuyen al aporte de ácidos grasos saturados de la dieta y, por tanto, que debe recomendarse moderación en el consumo de dichos productos a las personas que necesitan rebajar sus niveles de colesterol total. Estas personas deben consumir preferentemente carnes con bajo contenido en grasa. Por esta razón, creo que la industria de la carne debe interesarse en la producción de carne con bajo contenido total de grasa. No ignoro las dificultades técnicas y económicas que tal empresa plantea y tampoco olvido que la grasa contribuye a la palatabilidad de los productos cárnicos, pero creo que los productores de carne deben enfrentarse con este reto, puesto que el efecto elevador del colesterol total se debe a los ácidos grasos saturados, puede intentarse la reducción del contenido de los mismos en la grasa de la carne. No es difícil conseguir esto en los animales monogástricos, cuya grasa de depósito, como ocurre en el hombre, es influida en su composición por la composición en ácidos grasos de la dieta que consumen. Otra cuestión es la alteración en las características gustativas de la grasa que tal modificación en su composición puede producir, cuestión que, evidentemente, debe ser tenida en cuenta. Es más difícil modificar la composición en ácidos grasos de la grasa de los rumiantes. En estos animales, la flora bacteriana del rumen degrada la grasa de la dieta, que va a ser absorbida en forma de unidades de pequeño tamaño molecular, a partir de las cuales sintetiza el animal su propia grasa, de composición relativamente constante e independiente de la grasa consumida. Los investigadores australianos que se han ocupado de esta cuestión han conseguido carne de ganado vacuno con grasa rica en ácidos grasos poliinsaturados. El procedimiento empleado consiste en alimentar a los animales con emulsiones de grasas poliinsaturadas, aceites de maíz o de girasol, por ejemplo, en una solución de caseína tratada con formol. De este modo, las gotitas de grasa se recubren de una película de caseína que, al haber sido tratada por el formol, se vuelve resistente al ataque de las bacterias digestivas, permitiendo la absorción de la grasa sin modificación de su composición en ácidos grasos. De esta forma, se han obtenido los llamados filetes poliinsaturados, cuyo consumo reduce el nivel de colesterol total en el hombre, según muestran algunos estudios experimentales. No obstante, la información a mi alcance indica que estos intentos no han tenido éxito comercial. Con ello se contribuirá a facilitar el consumo de carne y sus derivados por parte de las personas que deben preocuparse por la prevención dietética de la enfermedad isquémica coronaria. Téngase en cuenta que la reducción del consumo de grasa, particularmente de grasa saturada, es una medida recomendada en la actualidad por los organismos internacionales y nacionales con objeto de reducir la elevada mortalidad coronaria que existe en muchos de los países más desarrollados. Los niveles de colesterol del plasma humano son afectados también por el contenido en colesterol de la dieta. Varios estudios en distintos laboratorios, incluyendo el nuestro, así lo demuestran. Las relaciones cuantitativas entre contenido de colesterol de la dieta y niveles plasmáticos de colesterol no son lineales, como ocurre con la grasa dentro de los límites examinados, y el efecto del colesterol dietético es independiente de la naturaleza de la grasa de la dieta al que se suma. El contenido de colesterol de las carnes no es muy elevado. Las principales fuentes de colesterol en las dietas consumidas en los países desarrollados son los huevos y los sesos. Un huevo contiene aproximadamente unos 250 miligramos de colesterol y los sesos unos 2 gramos de colesterol por 100 gramos. La dieta habitual en Estados Unidos suministra entre 600 y 700 miligramos de colesterol por día, de los cuales los huevos del desayuno contribuyen en unos 500 miligramos. Las recomendaciones actuales preconizan limitar el consumo de colesterol a unos 200 miligramos por día. Hablemos ahora del aporte de hierro por el consumo de carne. Según he señalado al comienzo, la carne desempeña
un papel importante en el suministro de hierro al ser humano, que en los países con consumo elevado de carne es del orden de un 20% del contenido total de hierro de la dieta. Pero además el hierro contenido en la carne y productos cárnicos, por encontrarse en forma hemínica, es decir, no libre, sino unido al grupo M de la hemoglobina y mioglobina, es mejor absorbido que el hierro en forma iónica que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Además, la presencia de carne en la dieta favorece la absorción del hierro contenido en otros alimentos. Por todas estas razones creo justificado ocuparme del papel de la carne en el suministro de hierro en la alimentación humana. El cuerpo de un hombre adulto normal contiene unos 4 gramos de hierro distribuidos en la forma siguiente: 2,5 gramos en la hemoglobina, 1 gramo en los depósitos y 0,3 gramos en los tejidos. El hierro de los depósitos se encuentra combinado con una proteína específica, la ferritina, principalmente en los fagocitos fijos del sistema retículo endotelial en el hígado, el bazo y la médula ósea. El hierro de los tejidos se encuentra principalmente en forma de mioglobina en el músculo y en forma de citocromos. No hará falta recordar que el hierro desempeña un papel fundamental en el transporte de oxígeno en el organismo y en las reacciones de oxidación en las que participan los distintos citocromos. El hierro puede considerarse, por tanto, como un componente estructural en la hemoglobina de la sangre y la mioglobina muscular, y como un regulador metabólico según la clasificación habitual de los nutrientes. El contenido en hierro de la dieta británica media se estima en 11,6 miligramos por cabeza de población por día. El contenido en hierro de algunos productos alimenticios de origen animal es aproximadamente el siguiente, expresado en miligramos por gramos de parte comestible: morcilla de sangre, 20 miligramos, hígado crudo de 3 a 11 miligramos, carne de bovino enlatada, 3 a 11 miligramos, y carne de vaca o cordero cruda de 2 a 4 miligramos. Solo una fracción del hierro presente en los alimentos es absorbida por el intestino. El grado de absorción varía de unos alimentos a otros, según la forma en que el hierro se encuentre. La absorción de hierro es modificada por la presencia de otros alimentos en la dieta y se modifica de acuerdo con las necesidades del organismo. El hierro contenido en los distintos alimentos vegetales examinados se absorbe en una proporción que varía entre un 1 y un 5% de la cantidad administrada. Solamente el hierro de la soja es absorbido en un 7,5%. La absorción del hierro de la hemoglobina es de un 13%. El contenido en el hígado de ternera se absorbe en un 15% y el contenido en la carne de ternera en un 20% o más. Empezamos a disponer de datos acerca de la influencia de distintos alimentos de la dieta sobre la absorción de hierro. Huelga decir que estos datos son más útiles que los datos de absorción de hierro de alimentos individuales, puesto que las dietas consumidas por el hombre incluyen alimentos diversos. Empleando mezclas de alimentos vegetales marcados con el isótopo de hierro 55 y de alimentos de origen animal marcados con el isótopo de hierro 59, ha podido demostrarse que los primeros reducen la absorción del hierro de la carne, mientras que la presencia de carne en la dieta duplica la absorción del hierro contenido en alimentos como el maíz y las judías. La absorción de hierro tiene lugar en el duodeno y el yeyuno, en el borde en cepillo de la mucosa intestinal, una vez que el hierro férrico, con 3 cargas positivas, ha sido reducido a ferroso, de solo 2 cargas positivas. Una vez en las células, el hierro es fijado por la transferrina, una globulina del plasma por la que es transportado. Parte del hierro permanece en la célula unido a otra proteína, la apoferritina, y queda en ella en forma de ferritina. Esta fracción de hierro es excretada cuando las células son renovadas desprendiéndose en la luz intestinal. Se ha observado también que los pacientes de anemia perniciosa absorben mal el hierro, pero cuando la hematopoiesis es estimulada en estos pacientes por la administración de vitamina B12, la absorción de hierro aumenta considerablemente. El nivel de hierro en los depósitos, como se ha dicho, es otro factor importante en la absorción de hierro, pero no conocemos bien la naturaleza de las señales que desde los depósitos y la médula ósea van a modificar la absorción de hierro. Se supone que la concentración plasmática de transferrina determina la cantidad de hierro que pasa a través de la mucosa intestinal. La presencia de ácido ascórbico en la dieta favorece la absorción del hierro iónico, como han demostrado principalmente los estudios de Hallberg.
Este efecto no se debe solo al papel reductor del ácido ascórbico, se debe también a su efecto quelante, que da lugar a la formación de complejos solubles a bajo pH, medio ácido. El efecto favorecedor de la carne sobre la absorción del hierro iónico es atribuible a la presencia de cisteína en las proteínas de la misma. El hierro de la carne y productos cárnicos, como se ha dicho, se encuentra en forma hemínica, es decir, unido a la estructura tetrapirrólica del heme, y es mejor absorbido que el hierro iónico. El heme se absorbe intacto y libera el hierro en el interior de las células. La absorción del hierro hemínico no es afectada por los fitatos y fosfatos, ni facilitada por la vitamina C. He creído necesario extenderme en estas cuestiones no solo para que el oyente comprenda el papel de la carne en el suministro de hierro, sino también para que comprenda la complejidad del proceso de absorción de hierro y la dificultad para interpretar muchos de los datos de la literatura científica. Hablemos ahora del contenido de zinc en la carne. El cuerpo humano contiene unos 2 gramos de zinc, es decir, la mitad aproximadamente de la cantidad de hierro. Este elemento forma parte de numerosas metaloproteínas enzimáticas. Se conocen en la actualidad unas 70 enzimas que contienen zinc. Aunque hace tiempo que sabemos que el zinc es indispensable para la nutrición de vegetales y animales, hace solo 15 años que este metal aparece en las tablas de recomendaciones dietéticas. La cantidad diaria recomendada es de 15 miligramos, cifra calculada suponiéndose que la absorción de zinc es de solo un 20% de la contenida en la dieta. La deficiencia de zinc ocasiona un cuadro caracterizado por retraso del crecimiento, hipogonadismo, dificultad de la cicatrización de las heridas y pérdida de la sensibilidad gustativa. El zinc es necesario para la actividad de la DNA y RNA polimerasas, afectando su deficiencia al metabolismo de ambos ácidos nucleicos y, en consecuencia, a la síntesis de proteínas. El zinc es mencionado en relación con el papel nutritivo de la carne porque este alimento contiene aproximadamente 3 a 5 miligramos de zinc por 100 gramos de parte comestible. Algunos autores dan cifras de zinc para la carne de vacuno de 6,4 miligramos por 100 gramos de parte comestible. El contenido es menor en la carne de pollo, siendo más elevada en la carne de la pata que en la de la pechuga. Los cereales y las leguminosas contienen por término medio entre 2 y 3 miligramos de zinc por 100 gramos de parte comestible. El alimento más rico en zinc que conozco son las ostras, 70 miligramos por 100 gramos de parte comestible. Las dietas habituales en Estados Unidos contienen entre 7 y 17 miligramos de zinc por día. Una enfermedad congénita poco frecuente, la acrodermatitis enteropática, se debe a un defecto en la absorción de zinc. Esta enfermedad era mortal hasta que se demostró que se podía mantener la vida de los niños mediante la administración de sales de zinc. La deficiencia de zinc no suele ser problema en los sujetos normales que consumen las dietas habituales en los países desarrollados, pero debe recordarse que los ancianos, quienes por una u otra razón restringen el consumo de carne y otros alimentos de origen animal, pueden incurrir en deficiencia de este elemento. Hablemos ahora del contenido de vitaminas de la carne. La carne no es una buena fuente de vitaminas liposolubles, pero sí lo son las vísceras. El hígado contiene aproximadamente entre 1 y 1,8 miligramos de equivalentes de retinol por 100 gramos. La importancia de la carne, desde el punto de vista del suministro de vitaminas, se debe a su contenido en vitaminas hidrosolubles del complejo B, excepto el ácido fólico. Las carnes de vacuno, cordero y pollo contienen entre 0,8 y 0,1 miligramos de tiamina por 100 gramos de parte comestible, entre 0,16 y 0,26 miligramos de riboflavina y entre 7,1 y 11,6 miligramos de equivalentes de niacina. La carne de cerdo tiene el contenido más elevado en tiamina, el cual puede estimarse en unos 0,9 miligramos por 100 gramos de parte comestible, es decir, 8 a 9 veces más que las demás carnes mencionadas. El estudio de Brubacher y colaboradores en Suiza, publicado en 1972, en el que midieron la transcetolasa y la eliminación de tiamina, indica que entre 0,1 y 0,4 miligramos por 1000 kilocalorías de tiamina proceden del pan y de la carne de cerdo. Como se ha dicho, la carne contribuye de manera significativa al suministro de las 3 vitaminas mencionadas: tiamina, riboflavina y niacina. El
El estudio de las dietas consumidas en Inglaterra y en Estados Unidos indica que entre un 30 y un 50% de la niacina, entre un 15 y un 25% de la riboflavina y alrededor de un 14% de la tiamina proceden de la carne. Mención especial merece la vitamina B12. Como es sabido, esta vitamina no existe en los alimentos de origen vegetal y no conocemos en los tejidos vegetales reacción alguna en la que la vitamina B12 actúe como coenzima. Las carnes de vacuno y de cordero contienen entre 1 y 2 microgramos de vitamina B12 por 100 gramos de parte comestible. La carne de pollo, en cambio, solo posee indicios de dicha vitamina. El suministro de vitamina B12 depende, por tanto, de la presencia en la dieta de alimentos de origen animal, incluyendo la carne. Recuérdese que el hígado contiene entre 56 y 100 microgramos de vitamina B12 y el riñón entre 14 y 55 microgramos por 100 gramos en ambos casos. Las dietas estadounidenses clasificadas como caras, baratas o pobres contienen, respectivamente, por término medio, 32, 16 y 3 microgramos de vitamina B12. Las recomendaciones de consumo diario de esta vitamina son del orden de 2 microgramos. Las dietas clasificadas como pobres de los países asiáticos no suministran en la actualidad más de 0,5 microgramos de vitamina B12 por día. Para concluir, podemos decir que los datos que acabo de presentar deben servir para comprender que la carne y sus derivados desempeñan un papel importante en la dieta habitual de los países desarrollados. Hasta mediados del presente siglo, los esfuerzos de los investigadores de la nutrición se han dirigido a la identificación de los nutrientes esenciales, así como a la determinación de las cantidades de cada uno de ellos indispensables para la nutrición del hombre. Sabemos en la actualidad que el número de nutrientes esenciales para la nutrición del hombre y los animales superiores no pasa de unos 50. Una mezcla en proporciones adecuadas de estos 50 nutrientes, capaz de satisfacer las necesidades de energía, es también capaz de satisfacer las necesidades nutritivas del hombre y los animales de experimentación. Pero estos 50 nutrientes esenciales se encuentran muy irregularmente distribuidos en los alimentos que constituyen nuestra dieta. Ninguno, por excelente que sea, contiene las proporciones adecuadas de todos ellos. De aquí la necesidad de incluir en la dieta diaria alimentos de distintas características. A partir de mediados del siglo XX, hemos comenzado a ver que, dentro de las innumerables mezclas de alimentos habituales capaces de satisfacer nuestras necesidades nutritivas, hay algunas cuyo consumo habitual parece favorecer el desarrollo de las llamadas enfermedades degenerativas, cuyas manifestaciones clínicas suelen aparecer en la edad media de la vida. En consecuencia, el interés de los investigadores de la nutrición se centra en la actualidad en la identificación de los componentes de la dieta, cuyo consumo excesivo puede contribuir al desarrollo de dichas enfermedades. El interés de las industrias de la alimentación debe dirigirse, por tanto, a la elaboración de productos que, sin dejar de satisfacer las necesidades nutritivas, puedan contribuir a retardar o evitar el desarrollo de dichas enfermedades. Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. La conferencia del Dr. Grande Cobian que acabamos de escuchar nos ilustra sobre lo mucho que ya se sabía acerca de la importancia de la carne en la nutrición humana a finales del pasado siglo. Los aspectos tratados siguen estando bien establecidos, en particular la relación entre el contenido de grasa saturada de la carne y el riesgo de enfermedad isquémica coronaria. No obstante, otros aspectos mencionados en la conferencia suscitan varias interesantes preguntas, algunas de las cuales me he tomado la libertad de formular y de intentar responder a continuación. La primera pregunta que me he formulado es ¿qué son los fitatos de las plantas? He averiguado que los fitatos son compuestos abundantes en cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos. Químicamente derivan del ácido fítico, la principal forma de almacenamiento de fósforo en muchas semillas. Las semillas necesitan almacenar fósforo para utilizarlo en la síntesis de ATP, la moneda energética universal de la vida, ADN, ARN y fosfolípidos de las membranas celulares durante las primeras etapas de la vida tras la germinación. El interés nutricional de los fitatos radica en que pueden unirse a minerales como el hierro y el zinc y dificultar su absorción intestinal. Por eso, en dietas muy basadas en alimentos vegetales, poco procesados o no fermentados, los fitatos pueden reducir la absorción intestinal de estos minerales.
Otra pregunta que me parece interesante es por qué el filete poliinsaturado no ha tenido éxito comercial. Grande-Cobian menciona una idea que hoy sigue resultando ingeniosa: producir carne de vacuno u otros rumiantes con más grasa poliinsaturada, protegiendo a los aceites vegetales del metabolismo del rumen mediante recubrimientos proteicos tratados con formaldehído. La estrategia funcionó experimentalmente y dio lugar a los llamados filetes poliinsaturados, ciertamente, pero como el Dr. Grande indica, nunca llegó a consolidarse como producto comercial. Lo más probable es que influyeran varios factores a la vez: problemas con las agencias reguladoras, debido a la presencia de formaldehído en la alimentación de los animales, complejidad técnica y coste del procedimiento, peor estabilidad oxidativa de una grasa más poliinsaturada, que suele ser más oxidable que la saturada, posibles cambios en el sabor y la textura de esta carne, y evidente problema de aceptación pública de un procedimiento asociado a manipulaciones artificiales. Así que hoy por hoy no tenemos esos filetes poliinsaturados. Sin embargo, hoy tenemos acceso a tecnologías que apenas eran imaginadas cuando Grande-Cobian nos dejó sus escritos. Por ejemplo, tenemos hoy la posibilidad de generar animales genéticamente modificados para regular el contenido en grasa insaturada de su carne. Esta idea también fue explorada. En 2006 se consiguieron cerdos transgénicos clonados portadores del gen FAT1, capaces de producir más ácidos grasos omega 3 en sus tejidos. De esto hablé en su día en el podcast Kilo de Ciencia. Sin embargo, una cosa es demostrar que puede hacerse y otra muy distinta que exista o se genere un mercado estable para esa carne. A fecha de hoy no hay constancia de una comercialización amplia de carne diseñada genéticamente y vendida de forma ordinaria por tener la grasa mejorada. Lo que sí ha ocurrido es que la FDA estadounidense, la Agencia de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, ha aprobado el uso de animales modificados genéticamente o editados para otros fines, como el cerdo Gall-Safe, que reduce la probabilidad de alergia a un compuesto no presente en los primates, o los cerdos resistentes al síndrome porcino respiratorio y reproductor, llamado PRRS, por sus siglas en inglés, que es causado por un virus. Ambos tipos de cerdos fueron aprobados en 2025, pero ninguno lo ha sido como estrategia principal para ofrecer al consumidor una carne de perfil lipídico mejorado. ¿Y qué podemos decir sobre las recomendaciones acerca del contenido de colesterol en la dieta? Aquí el panorama ha cambiado bastante desde los años 80. Las guías modernas ya no suelen insistir en una cifra universal rígida de colesterol dietético como antes. Más bien recomiendan mantenerlo tan bajo como sea posible dentro de una dieta globalmente adecuada, y ponen más énfasis en la grasa saturada, que es la que mayor influencia tiene de largo sobre los niveles plasmáticos de colesterol. Además, hoy está claro que no existe un porcentaje fijo que permita calcular cuánto del colesterol sanguíneo depende del colesterol ingerido. La respuesta varía mucho entre personas. En individuos sanos, un huevo al día suele considerarse compatible con una dieta cardiosaludable. En personas mayores sanas, incluso puede admitirse más de uno. Otra cuestión distinta es la de sujetos con hipercolesterolemia, diabetes o alto riesgo cardiovascular, con quienes conviene individualizar más y realizar seguimiento médico. Otro aspecto sobre el que se ha adquirido nuevo e importante conocimiento es el de la regulación de la absorción del hierro. La hormona que la regula, cuya existencia aún no se conocía cuando Grande-Cobian pronunció su conferencia, es la hepcidina, con H. Hablé de esta hormona cuando se descubrió en 2002 y elaboré un podcast unos 20 años más tarde para revisar qué nuevos conocimientos se habían acumulado sobre ella. Pero para quien no desee leer o escuchar el podcast, cuyo enlace se encuentra en la página web de cienciaes.com, indico simplemente que la hepcidina se sintetiza sobre todo en el hígado y hoy se considera el regulador central del metabolismo sistémico del hierro. Cuando la hepcidina aumenta, bloquea la salida de hierro desde los enterocitos intestinales y desde los macrófagos al unirse a la ferroportina y favorecer su degradación.
en consecuencia, la hepcidina disminuye la entrada de hierro a la sangre. Este descubrimiento resolvió en buena medida una de las cuestiones que Grande-Cobian dejaba abiertas. Pero además del descubrimiento de la hepcidina, también se han realizado avances importantes en la comprensión del paso del hierro desde el intestino a la sangre. Hoy sabemos que el hierro no hemínico, en estado férrico, es decir, ionizado con la pérdida de 3 electrones, debe capturar un electrón, quedando reducido así a forma ferrosa. Solo de este modo puede entrar en el enterocito, la célula intestinal, gracias a la actividad de proteínas transportadoras dedicadas a esta función. Una vez dentro del enterocito, puede almacenarse unido a ferritina o dirigirse hacia la sangre a través de la ferroportina. Ya en la cara vasolateral, es decir, al otro lado del enterocito, en la parte que se dirige al interior del organismo y a la sangre, enzimas como la efaestina facilitan su oxidación al estado férrico de nuevo, es decir, le ayudan a perder el electrón que antes capturó, para que pueda cargarse sobre la transferrina plasmática, la cual, fundamentalmente, solo captura hierro en estado férrico. Es decir, la transferrina no recoge el hierro dentro de la célula intestinal, sino después de su exportación, además como hierro férrico. En cuanto al hierro hemínico, seguimos sabiendo que se absorbe mejor, pero el mecanismo molecular exacto de su entrada todavía no está completamente cerrado. Otro aspecto sobre el cual se ha avanzado muchísimo es el conocimiento de las proteínas que contienen zinc. La cifra de unas 70 enzimas era razonable en su momento, pero hoy sabemos que son muchas más las proteínas que necesitan zinc para su correcto funcionamiento. Además, hoy también sabemos que el zinc participa no solo en enzimas, sino también en miles de proteínas estructurales y reguladoras, entre ellas factores de transcripción fundamentales para la regulación del funcionamiento de los genes. Estimaciones modernas indican que aproximadamente un 10% de las proteínas humanas podrían estar relacionadas con la unión a zinc. Entre ellas, más de 300 enzimas y alrededor de 1000 factores de transcripción dependientes de este metal. En otras palabras, el zinc no es un actor secundario, sino una pieza central de la biología celular. Para entender mejor el porqué de estos nuevos datos, baste mencionar que el proyecto Genoma Humano solo era un embrión en la imaginación de los más atrevidos cuando el Dr. Grande-Cobian impartió su conferencia. Los datos anteriores ayudan también a comprender mejor la gravedad de la enfermedad de la acrodermatitis enteropática mencionada en la conferencia. Afortunadamente, esta es una enfermedad genética rara, generalmente autosómica recesiva, causada por alteraciones en ambas copias del gen SLC39A4. Repito, SLC39A4, un gen que codifica un transportador intestinal de zinc, de nuevo una proteína que lo puede introducir en las células. La deficiencia en la función de este transportador produce mala absorción de este elemento, lo que da lugar a un cuadro muy característico: dermatitis alrededor de la boca y ano, en extremidades, diarrea y alopecia. A esto se añade retraso del crecimiento, irritabilidad, infecciones recurrentes y mala cicatrización. Antes era una enfermedad gravísima. Hoy, afortunadamente, responde de manera notable al tratamiento con zinc. No obstante, es preciso decir que la ausencia total de función del transportador de zinc antes mencionado probablemente impediría el desarrollo embrionario normal y generaría abortos, lo que indica que la enfermedad sucede por deficiencia parcial, no total, de la función del gen SLC39A4. El Dr. Grande también menciona que la carne es una fuente relativamente importante de las vitaminas tiamina, riboflavina y niacina. Conviene recordar que la tiamina es la vitamina B1, la riboflavina es la vitamina B2 y la niacina es la vitamina B3. La deficiencia de tiamina causa el beriberi y en ciertos contextos el síndrome de Wernicke-Korsakoff.
La deficiencia de riboflavina suele manifestarse con lesiones en labios y comisuras, dermatitis y, si es intensa y prolongada, anemia. La deficiencia de niacina causa la pelagra, clásicamente resumida por las 3 Ds: dermatitis, diarrea y demencia, una enfermedad de la que hemos hablado extensamente en episodios anteriores de Kilo in Memoriam. Por último, no puedo despedirme sin abordar el controvertido tema del consumo de carne y enfermedades degenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer. Sobre este punto conviene ser prudentes. No puede afirmarse sin más que la carne cause Alzheimer. La evidencia observacional reciente sugiere más bien que el posible problema se concentra en la carne procesada, cuya ingesta elevada se ha asociado con más riesgo de demencia y peor evolución cognitiva, además de con mayor riesgo de cáncer. En cambio, la evidencia sobre carne no procesada es menos uniforme, y un estudio de este año 2026 incluso observó una asociación favorable entre mayor consumo total de carne fresca y menor riesgo de demencia en personas con determinados genotipos del gen ApoE4, un gen fuertemente asociado con el riesgo de desarrollar Alzheimer. Mi impresión es que hoy por hoy la discusión no debe enfrentar las posturas carne sí contra carne no. Las cosas no son generalmente tan simples. Debemos hablar, en cambio, de patrones dietéticos globales, y muy especialmente del peso de los productos cárnicos procesados, algunos tan deliciosos como el jamón serrano, el chorizo o el salchichón. Deliciosos, sí, pero consúmelos siempre con moderación. Sí, ya sé que no he abordado el tema del consumo de carne y el cambio climático, que también está de rabiosa actualidad, pero creo que en un programa como este es preciso ceñirse solo a los aspectos nutritivos de la carne. No obstante, es hoy indudable que el consumo de carne ejerce un innegable impacto sobre el medio ambiente, el bienestar animal y el calentamiento global. Y esto es todo por hoy. Gracias por habernos escuchado, al Dr. Grande y a mí. Me despido, como siempre, con mis mejores deseos, que los buenos alimentos, por supuesto, y anticuerpos te acompañen. Buena ciencia, hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.